aquí el doctor Álvarez Ali. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Él no vive en Montería, sino que vino por las festividades del Día de la Madre y aceptó estar con nosotros aquí. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Toño, y un saludo cordial a toda tu audiencia. Bueno, iniciamos. ¿A qué se le conoce como justicia transicional? Bueno, buenos días, Toño. Mira, el tema de la justicia transicional es un tema que, como tú bien lo vienes diciendo, es indispensable que todos y cada uno de los cordobeses, y no solo los cordobeses, de los colombianos, empecemos a tratarlo, empecemos a leerlo y empecemos a palparlo y nos empapemos de esto. Porque todos los días escuchamos en medios de comunicación como como los medios de comunicación nacionales, el interés y la justicia transicional, y escuchamos a la JEP y escuchamos los acuerdos de paz, pero siempre escuchamos esa justicia transicional como algo etéreo, como algo allá inalcanzable, algo que está ahí en el firmamento, pero que no sabemos muy bien en qué consiste. Realmente la justicia transicional está definida desde organismos internacionales como todos esos mecanismos, todas esas herramientas que se utilizan o se implementan para poder dar fin a un proceso de graves y reiterativas violaciones a los derechos humanos y lograr con ello el establecimiento de una paz estable y duradera. Mira que parece una definición sencilla, pero realmente tiene mucho contenido, porque no solo es poner fin a las violaciones, sino tratar de que nunca más se repitan. Entonces, dentro de esta definición, que en el papel todo lo cabe, en el papel todo lo resiste, esta definición trae consigo sus cuatro elementos importantes. Y es que para que esa justicia transicional o esas herramientas que van a dar fin a un conflicto armado, a unas violaciones masivas y graves a los derechos humanos y el establecimiento de una paz estable y duradera, se ha determinado que hay unos elementos indispensables, que sin ellos no podemos hablar de justicia transicional, que son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Decir esto parece decirlo mucho, ¿no? Que bien, si eso es así, que venga la justicia transicional. Es maravilloso, tiene estos grandes elementos y nos va a permitir dejar de matarnos y dejar de considerar la violencia como una forma válida de expresión. Sin embargo, la verdadera dificultad que encuentra cada sociedad para aplicar la justicia transicional es que, para mí, de manera personal, creo que el verdadero juego de lo que es, la verdadera definición de la justicia transicional es encontrar qué o cuánto de cada uno de esos elementos es capaz de aportar la sociedad. Porque decir que hay justicia, bien, el problema es que vamos a encontrarnos con grupos que no van a resistir, que se van a resistir o no se van a entregar porque tienen unos intereses políticos claros o unos intereses cualquiera que sean. El tema de la reparación siempre vamos a tener problemas porque los recursos siempre son finitos. Si contáramos con recursos infinitos para reparar a todas las víctimas del conflicto, pues no hubiera ningún problema. Lo mismo pasa con el tema de verdad y lo mismo pasa con el tema de las garantías de no repetición. Entonces es encontrar cuánto de cada uno de esos elementos puede aportar la sociedad para que no nos volvamos a seguir matando y podamos entender que debemos comportarnos o que debemos vivir en una sociedad donde no exista jamás la violencia como una forma válida de expresión. En Colombia, ¿cómo se ve ese panorama ahora mismo? Ya lo vivimos un poco con las autodefensas, que allí se aplicó desde la Ley de Justicia y Paz, la 975, llegando allí hubo parte de verdad, porque así muchos enemigos del proceso digan que no, pero se esclarecieron muchísimos hechos que jamás la Fiscalía hubiese podido esclarecerlo si esta gente no lo dice. Entonces aquí viene como una discusión, pero es que no hubo otro. Ahí podríamos llegar a eso. Bueno, ¿a qué estás dispuesto? ¿A qué cantidad de esa verdad vas a resistir? ¿Usted cree que el país, Colombia, tiene la salud mental para resistir toda la verdad? Eso es una pregunta complicada y creo que no tengo la capacidad para contestarla. No tengo ni la experiencia, ni mucho menos. Creo que nadie en Colombia está capacitado para dar esa respuesta, pero sí te voy a dar varios elementos que de pronto nos va a permitir a toda la audiencia llegar a unas conclusiones sobre dónde estamos y dónde podemos estar en unos años. Tú comentas algo muy interesante. Nosotros ya tuvimos algo de justicia transicional con el proceso de los paramilitares. Eso es cierto a medias.
yo soy uno de los grandes defensores del proceso de los paramilitares, pero también soy uno de los grandes detractores. ¿Por qué? Porque nos faltó mucho. Pero eso no quiere decir nada malo, es que estábamos aprendiendo. Es que este proceso hay que defenderlo, ese proceso que tuvimos con los paramilitares lo tenemos que atacar en las falencias que tenga. Claro que hay que atacarlo, porque no podemos ser complacientes. Lo mismo que con el proceso de la FARC. Donde encontremos una falencia, inmediatamente tenemos que atacar esa falencia y tenemos que tratar de corregirla. Pero no podemos decir o desconocer la importancia que tuvo el proceso de los paramilitares hoy día en Colombia. Porque la verdad que nos ha brindado, pese a que tuvo muchos inconvenientes, porque no sabemos cuál es el componente, porque no entendimos en su momento la importancia del componente de la verdad y no se lo supimos dar a ese proceso. Voy a poner un ejemplo para ir cerrando puntos de los 4 elementos, ¿no? Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Paramilitares. El tema de verdad no lo entendimos. Nunca supimos qué era la verdad. Y entendimos que la verdad en el proceso de los paramilitares era contarle a las víctimas qué había pasado con sus seres queridos. Y eso no es que sea falso del todo, pero se queda corto. Porque la verdad tiene 2 componentes. Es un componente colectivo y tiene un componente subjetivo. El componente subjetivo hace más parte del componente de reparación, porque estos 4 elementos son transversales en los unos con los otros. En cada uno de los elementos hay del otro. Entonces, en el elemento de verdad, en el proceso de justicia y paz, lo que entendimos fue que la verdad era darle a la víctima esa porción de verdad suya. Y nos faltó la verdad colectiva. Y nos quedamos en esa verdad. Y la verdad colectiva tiene un componente de garantía, de no repetición. Vea qué importante es esto. No podíamos olvidarlo porque ese componente de verdad es una garantía de repetición de toda la sociedad y no solo de las víctimas. Creo que nos faltó mucho. Le voy a traer un solo caso, pero sé perfectamente que el tiempo es limitado. Entonces le voy a traer solamente un caso muy especial. En Colombia no sabemos qué fue Puerto Boyacá para el conflicto armado. No sabemos qué fue Puerto Boyacá. Y Puerto Boyacá fue el inicio de las autodefensas. Y Puerto Boyacá con sus organizaciones sociales fue el inicio del auspicio de la sociedad civil a la forma de expresión violenta de la derecha colombiana, de la ultraderecha colombiana. Inaceptable. Pero lo vimos crecer, vimos el monstruo crecer, vimos aspirantes políticos aliados con los paramilitares de Puerto Boyacá y no lo vimos, no supimos cómo reaccionar. En Puerto Boyacá había una valla en la entrada del pueblo que decía: bienvenidos a Puerto Boyacá, tierra de paz y progreso, capital antisubversiva de Colombia. Era orgullo de Puerto Boyacá y de sus habitantes esa valla. Yo me pregunto, ¿será que esa valla estaba bien? Apoyar la forma de violencia antisubversiva. Obviamente todos estamos en contra de la violencia, pero de cualquier violencia. No podemos oponernos a un solo tipo de violencia o a la violencia que profese uno u otro grupo político. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, en una de sus decisiones determinó que una medida de reparación para las víctimas era que esa valla fuera pintada por los paramilitares, entre ellos MacGyver y todos los altos mandos, Botalón, que es Arturo Triana Maecha, y lo pintaron de blanco y pidieron perdón en esa valla. Triana Maecha, MacGyver, Zuluaga, pedimos perdón a las víctimas por el conflicto. Si hubiésemos entendido el componente de verdad colectiva, esa valla la teníamos que preservar, no la teníamos que pintar de blanco, porque esa valla era una muestra significativa de nuestro patrimonio de violencia en Colombia, de lo que no puede repetirse en nuestro país, y esa valla la destruimos, y por orden de un tribunal y de la Fiscalía de Justicia y Paz, porque nos quedó grande en su momento. Pero hemos ido aprendiendo, y las organizaciones internacionales en su momento, la MAPOEA, el ICTJ, son organizaciones que tienen mucha más experiencia, ya venían tocando puertas, cuidado, eso no lo pueden hacer, no sería recomendable, pero son personas que no tienen la fuerza para poder dar esas indicaciones. Solo para ilustrar cuánto nos falta, pero yo creo que hoy día esas experiencias pasadas, esas experiencias que hemos tenido en los años 90 de desmovilizaciones, las experiencias de los paramilitares, el proceso de justicia y paz, tuvo muchos problemas, pero que se han podido ir solucionando. Uno de los temas más importantes, para pasar a otro de los puntos, el de justicia.
comprendimos con los paramilitares que no había mayor impunidad que tratar de condenarlos a todos. Tenemos desde el 2005 casi 12 años, 9 años hasta el 2011, 6 años hasta el 2011, y no habíamos obtenido sino 3 sentencias. Entonces, tuvo que el gobierno nacional cambiar el esquema, cambiar el procedimiento para condenar a los máximos. Entonces, vamos aprendiendo. Por eso yo no le tengo tanto miedo, por eso yo creo que este proceso con la FARC y que el eventual proceso que se está llevando con el ELN puede llegar a buen cabo, porque tenemos la experiencia. Ningún país en el mundo tiene la experiencia en justicia transicional que tiene Colombia. Eso es cierto. Ninguno. Cuando uno decía que la ley de 975 solo existía en Colombia, la gente pensaba que era embuste. Y es verdad, solo en Colombia existía eso. Y un problema con esa verdad fue que es una opinión muy personal, que se convirtió como en una verdad de vindicta. O sea, era que diga la verdad, pero mientras se clave a no sé quién, se lleve por delante a no sé quién, pero no me toque a mí ni toque a no sé quién. Entonces vinieron los falsos testigos, todo se convirtió eso en un negocio que creo que le ha costado mucho a la Fiscalía y al Estado colombiano desmontar. El tema de la verdad es precisamente eso. No teníamos una verdad colectiva que nos permitiera constatar si la verdad individual era verdadera, la verdad verdadera. Se convirtió en una verdad procesal y nos quedamos sin un elemento colectivo que nos permitiera constatar si efectivamente esa verdad que estaban dando los paramilitares individualmente encajaba con el patrón de lo que ya se había confesado o de lo que ya se había reconstruido de manera colectiva. Entonces mira que no lo había visto desde ese punto de vista, pero también es muy importante. Mira cómo nos faltó. Que no digo que no nos hayamos equivocado con el proceso, pero fue importante. El tema de la verdad, me he limitado mucho por el tema del tiempo, pero por seguir apoyando tu punto. En muchos casos, el tema de los paramilitares no quedó blindado del todo. Siempre han tenido dudas sobre si los delitos sexuales serán considerados de lesa humanidad después, entonces no van a entrar dentro de la ley de justicia y paz y los pueden excluir por esos delitos, y nunca los han confesado. Entonces, cuando ellos en el ejercicio de su violencia asesinaban o quitaban la vida a una pobre persona por el solo hecho de ser homosexual, porque para mí es una de las formas más degradantes del conflicto. Matar a una persona por su inclinación sexual no tiene justificación, ningún tipo de asesinato tiene justificación alguna, pero es degradante este. Y en el marco del proceso, cuando le preguntaban las víctimas mismas, me tocó asistir a muchas audiencias donde los mismos paramilitares decían, no, es que teníamos información de que era un gamín, eso era limpieza social, teníamos información de que era auspiciador de la guerrilla. Entonces mentían, era una forma de revictimizar con la misma verdad, que tampoco era la intención. Pero por eso digo, hemos aprendido mucho. Por eso hoy día en el proceso con la FARC se estableció una comisión de la verdad. Esa comisión es la que tiene la misión de establecer las causas del conflicto y de establecer una verdad que pueda suplir el componente colectivo que no se cumplió o que no se dio con el proceso de los paramilitares. Yo quiero hacer una acotación aquí cuando el doctor Álvarez viene y habla de Puerto Boyacá. Mire la importancia de la historia. El único texto que existe sobre la historia del conflicto armado en el Magdalena Medio es de un autor apellido Medina Gallego. Creo que se llama Carlos Medina Gallego. El único. Es más, el libro usted no lo encuentra si lo sale a buscar. Es solo la historia del paramilitarismo. Y miren ustedes que como él fue el único que lo escribió, así para algunos parezca sesgado, es el único material que existe. Porque cuando usted va a hemerotecas, es muy poco lo que puede encontrar de esa historia del Magdalena Medio. Y esa historia de verdad que está un poco difusa, gris. Y allá sí que se montó durísimo esto del paramilitarismo. Yo les quiero recordar que allá existía lo que se conoció antes como la BP, que era la British Petroleum Company. Los grandes pozos, los grandes yacimientos estaban en Puerto Boyacá. Allá existieron 3 batallones terribles. El Bárbula, la brigada creo que 17, no me acuerdo cuál es la brigada famosa esa, donde estuvo Farruj Yanine Díaz, en donde todos estuvieron todos estos generales. Estuvo otro batallón
que era casi que el comando central del paramilitarismo que estuvo en cabeza. Las cabezas más visibles fueron varias, pero las más visibles fueron papá e hijo, que ahora mismo no recuerdo. Henry Pérez y Jesús Pérez. Jesús el papá y Henry de Jesús el hijo. Que ese Henry de Jesús lo matan en una iglesia cuando está celebrando una procesión y le dijo a sus escoltas que no llevaran armas. Bueno, en fin, eso hace parte de toda esa cuestión anecdótica, pero es como para decirles que ese momento es terrible para Colombia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los que comandaban en el Magdalena Medio? Ellos. Pero ¿quién llegó al Magdalena Medio? Un par de personajes que han sido cosa nefasta también para Colombia, y fue Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Y Gonzalo Rodríguez Gacha pasa a ser casi que el amo y dueño de esas autodefensas. Esta acotación es simplemente para decirle que todo eso simplemente está en un solo libro. Por eso la historia hay que escribirla desde diferentes puntos. ¿Para qué? Primero, para que nos avergüence. Para que nos avergüence y no permitir que esos hechos vuelvan a repetirse. Usted decía ahora, y pasaba al tema con la FARC, hay mucho temor por esa JEP, hay mucho temor porque tal vez eso se pueda coger es como un mecanismo de persecución. Y se ha llegado a decir que lo que la FARC no se ganó con las armas, con sus fusiles, lo pueda ganar con una justicia perseguidora como esta que se está montando en la JEP. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Bueno, yo creo que es todo lo contrario. Primero porque la JEP está instituida precisamente como un tribunal de juzgamiento para los mismos guerrilleros y los máximos responsables. Cuando usted habla de máximos responsables, usted está excluyendo a todas aquellas personas que haya tenido incidencia en el conflicto, pero que no haya sido determinante. ¿Con qué le digo? Porque es que muchas personas tienen miedo, y un miedo razonado, de decir, hombre, es que cuando a mí me extorsionaban aquí, y en Córdoba pasó mucho con los paramilitares, a mí me venían y me extorsionaban. Si yo no les daba una vaca, me mataban. Pero después, cuando se desmovilizaron, salieron a decir que es que yo era quien patrocinaba a los paramilitares. Entonces, terminan en una confusión bien fea. Hoy día eso no va a pasar, porque ese tipo de personas no van a entrar a la JEP, no tienen cabida en la JEP. Y porque personas que sientan o tengan la sensación de que con su actitud, con su actuar, han podido colaborar a uno u otro grupo en el conflicto armado, pueden tocar la puerta y decirle a la JEP, porque eso es una justicia especial y una justicia muy laxa, pero es muy laxa para todos los lados, no es una justicia muy laxa solo para la FARC, que es, realmente ahí entra un poco en el desazón. Uno no queda muy contento cuando ve que esas van a ser las medidas para ellos, ¿no? Una persona con tantos años de violencia, con tantos años delictivos, no termina de convencer mucho, pero hay que analizar todo el resto. Por eso hablábamos de cuánto de cada uno de esos elementos. Entonces, si ya tuvimos muy poco elemento de justicia, tenemos que tener mucha verdad, mucha reparación y mucha garantía, no repetición, para compensar esa ecuación. La JEP no está instituida. Conozco muy bien su formación, conozco muy bien todos los debates que se dieron alrededor de ella en el proceso de paz de La Habana, y nunca se instituyó, nunca se pensó y no se creó ya con los decretos legislativos y con los decretos presidenciales. No se creó una institución para perseguir, se creó una institución para buscar la verdad. Ahora, es que hay personas que tienen, perdónenme la expresión, tienen rabo de paja, y pues deben tener susto, deben tener preocupaciones de que la gente los vaya a llamar. Que cada una de esas personas haga un análisis interno y determine si esa actuación es grave y determinante, porque no cualquier actuación entra en la JEP. No tiene cabida cualquier actuación en la JEP. La actuación que haya sido, que se haya determinado en el desarrollo del conflicto armado, pero que no tenga la virtualidad de ser determinante para el conflicto, pues simplemente entrará y se determinará la renuncia penal. ¿Usted ha escuchado el debate que se ha presentado por esto de el Nogal, del Club El Nogal? Claro que sí. ¿Cuál es su opinión con respecto allí? Y lo han comparado con el caso del exministro Diego Palacio. Bueno, mira, no es la forma correcta en la que debió empezar la JEP, pero quiero decir que está empezando de la manera incorrecta, desde mi punto de vista, por el afán, porque estamos mal de tiempo,
porque es que eso es lo que ahí empezamos a corregir. Quien debe, en el desarrollo de, una vez esté instituida la sala de decisión, es la que debe tomar estas decisiones. Hoy día las está tomando el director ejecutivo, que era encargado, director ejecutivo encargado, es el único funcionario en firme que tiene la JEP hoy día. De los 6, tiene 5 secciones y una secretaría ejecutiva. La única que está es la secretaría ejecutiva. Entonces, mientras no se llenen las vacantes de las otras secciones, las decisiones las está tomando una sola persona, la dirección ejecutiva. Yo creo que ahí está el error. Yo creo que una vez los comisionados y los magistrados que van a ingresar a la JEP sean nombrados y sean ellos quienes tomen estas determinaciones, pueden darnos más luces. Esto es realmente triste porque yo creo que ninguno de los dos casos, ¿no? La comparación es odiosa, pero creo que ninguno de los dos casos cabe en la JEP. O por lo menos sí caben en la JEP el primero, que es el del terrorista de la FARC, del Club El Nogal, pero no el doctor Diego Palacios. Me parece que la participación de ese cohecho no tiene la virtualidad de ser dentro del conflicto, por más que se diga que si Álvaro Uribe ganaba la presidencia era para combatir a la FARC, ¿no? Hubiese ganado Álvaro Uribe, hubiese ganado el que hubiese ganado, tenía la obligación institucional de luchar contra el terrorismo. A no ser que Álvaro Uribe saque un comunicado que diga y se declare paramilitar desde hace mucho tiempo. Bueno, ya para terminar, es un tema extenso, yo lo quiero seguir invitando y que nos acepte también por vía telefónica o celular, porque sé que no vive acá, pero hay algo que quiero preguntarle, por su juventud, porque ha estado en el proceso, ¿qué vislumbra con esto? ¿Cómo cree usted que va a llegar, a dónde va a llegar esto? Para usted, ¿cuál es su esperanza con respecto a esto de la JEP? Así con este inicio terrible que tuvo. Soy optimista, soy muy optimista. Estoy seguro que una vez se nombren los comisionados, se nombren los magistrados, las decisiones van a ser mucho más ecuánimes que las que se han venido dando. Van a ser mucho más razonadas, mucho más fundadas. Creo que este proceso de paz, por todo lo que lo conozco, lo que lo he estudiado, lo que lo he tocado, lo que lo he palpado, es la forma correcta de terminar el conflicto en Colombia. Tiene todas y cada una de las herramientas necesarias para poder terminar un conflicto y que este no se repita. Anteriormente no nos habíamos enfrentado a un proceso de esta magnitud, no lo hemos comprendido, pero lo que sí me llena un poco de pronto de más esperanza es que lo que veo es que los jóvenes o la juventud hoy día tiene menos odios. Hemos crecido con menos odios. Y eso va a ser determinante en 20, 30 o 40 años. Porque el conflicto en Colombia no se va a acabar mañana. El conflicto en Colombia no se ha acabado ya. El conflicto en Colombia tiene otros linderos y otros problemas, pero que a través de esta justicia especial, a través de estos procesos, vamos a darnos cuenta que la forma correcta de acabar con todos los conflictos va a ser el diálogo, va a ser el sometimiento a la justicia y no la forma de violencia. Mientras comprendamos en Colombia, y creo que lo hemos venido comprendiendo, desde el proceso de los paramilitares empezó a calar en nosotros esa idea de que la violencia no es una forma correcta de expresión política ni de ningún tipo de expresión, vamos a llegar a buen puerto. Le voy a tener para terminar una última precisión. En Puerto Boyacá, y lo viví mucho en Córdoba también, en mi juventud, lamentablemente escuché muchas veces, y a uno a veces le alcanza a calar, que menos mal aquí había paramilitares porque no habían las masacres ni las tomas de guerrilleras. Y casi que cabía, y nos cabía el mote de paramilitares a toda la sociedad, porque comprendíamos y casi que aceptábamos ese tipo de violencia de la ultraderecha, porque no la comprendíamos específicamente, porque después que se desmovilizaron y vimos ese monstruo que teníamos en nuestra sociedad, que estaba despojando y asesinando campesinos, que en la ciudad no llegaba ese fenómeno de violencia como sí llegó al campo. Lo mismo pasó en Puerto Boyacá. La sociedad de Puerto Boyacá aceptaba la forma de violencia de la ultraderecha. Hoy no lo hace. Y hoy no se sienten orgullosos de su pasado. Y eso me hace a mí pensar de que vamos por buen camino. Y por eso soy tan optimista con este proceso. Una última pregunta. ¿Usted cree que en la JEP se vayan a abrir procesos de justicia y paz que se dieron con la autodefensa? O sea que, por ejemplo, jefes que ya pagaron sus 8 años, que estuvieron cumpliendo
en la medida en que cumplieron con la ley 975, regresen allí? Ojalá se abran las puertas. No soy muy optimista, pero ojalá se abran las puertas, porque nos hace falta mucho. El proceso de los paramilitares nos hizo falta mucho. No hay verdad, no hubo reparación, y el componente de justicia yo lo veo, pagar 8 años de cárcel es justicia. Es que en Colombia tenemos un sistema muy carcelero, y en nuestro intelecto y en nuestra conciencia está que si la persona no va a la cárcel no hay justicia. Si a una persona le dan la domiciliaria no hay justicia. Si a una persona le dan una medida no privativa de la libertad mientras está en un juicio, es que se está burlando a la justicia. Y realmente no es así, porque la cárcel no es la medida de la justicia, ¿sí? Y por eso le digo, yo veo que ellos pagaron 8 o 5 años y a mí ese componente de justicia no me satisface. ¿Por qué? Porque no hubo nada más. Solamente hubo 5 8 años. Un tiempo de cárcel, pero las víctimas siguen siendo víctimas. No se repararon, no hubo garantías de no repetición. Tanto no las hubo que hoy día el conflicto de los paramilitares sigue vivo con las BACRIM. Nosotros somos en esta región víctimas aún de los grupos que no les han querido dar el estatus político porque de pronto no lo tengan, pero son lo mismo. O sea, se lo dimos a los paramilitares, pero no se lo hemos dado a las BACRIM, pero son lo mismo. Es el mismo monstruo y es la misma subespecie. Estos son un poco más dedicados al narcotráfico. Bueno, mil gracias por habernos ilustrado de manera ejemplar en estos momentos, y hoy quedamos pendientes. Esto es un punto aparte apenas, doctor Álvarez. Claro que sí, cuente conmigo, Toño, para lo que necesite. Aquí estaré dispuesto, siempre que sea para la información y obviamente en beneficio de toda la sociedad monteriana. Se lo reitero a todos los cordobeses, material 1000% cordobés. El doctor Guillermo Álvarez Alí, hijo también de un gran y prestigioso abogado, el doctor Álvarez Machacón, que ha tenido el gusto, este joven, de estar aquí con nosotros, ilustrarnos, y que estamos agradecidos con él. A todos nuestros oyentes, mil gracias por haber estado con nosotros.